Hola estudiantes y bienvenidos de manera formal a nuestra primera clase de inserción laboral y profesional. En este primer acercamiento a la primera unidad de la materia, nos vamos a centrar en cuáles son las nuevas miradas, los nuevos abordajes que se hacen sobre la traducción. Y para ello vamos a tomar como nuestra guía a lo largo de toda esta presentación a Amparo Hurtado Albir, que en su libro Traducción y Traductología nos presenta diferentes definiciones que fueron evolucionando a lo largo de la historia y nos acerca a una categorización o recategorización de la traducción en la actualidad. El material que ustedes tienen de lectura obligatoria también para esta semana se basa en los principales conceptos y los principales abordajes de Hurtado Albir, que en líneas generales vamos a explicarlos aquí para que ustedes tengan una aproximación a sus abordajes y puedan interpretar y seguir el material teórico a través de sus lecturas. Supongo que seguramente ustedes conocen a Amparo Hurtado Albir o al menos han escuchado o leído o estudiado de sus textos a lo largo de este ciclo de formación en el traductorado. A título personal es como la primera gran sistematizadora de todos los estudios de traducción y de traductología. Y bueno, ha sido desde las primeras, digamos, eruditas y traductoras y traductólogas en organizar el conocimiento disperso sobre la traducción. Y bien, como ustedes bien saben, desde que existen dos humanos que sean, digamos, de distintas tribus, de distintos grupos étnicos o de distintas culturas que se pusieron en contacto, claramente ahí habrá comenzado la necesidad de la traducción. Pero el estudio histórico siempre estuvo disperso, hasta quizás bien entrado el siglo XX. Partimos entonces de esta distinción entre el nombre de la disciplina, traductología, y la distinción con lo que es la traducción, que se la concibe como la tarea práctica y como un saber hacer, como un tipo de conocimiento operativo y de proceso. Y la traductología es el nombre reservado a la disciplina de la reflexión y de las clasificaciones, de las definiciones, de las organizaciones del conocimiento sobre el saber operativo, y por eso decimos que es un conocimiento declarativo, saber qué. En la traductología el conocimiento es de tipo experto, pero también es experto en el caso de los profesionales el conocimiento operativo sobre la traducción. Hay una distinción básica entre los distintos tipos de traducción. Una distinción iniciada o introducida por un lingüista de mediados del siglo XX, Roman Jakobson, es la denominación o son las etiquetas que usamos
hasta hoy, incluso en la actualidad. En el conocimiento, digamos, general, no especializado, no experto, la traducción es siempre traducción interlingüística, es decir, el traslado de significados y sentidos de una lengua a otra. Pero, con buena percepción, Jacobson habló en primer lugar de una traducción que llamamos intralingüística, es decir, dentro de la misma lengua, y también en esta concepción de la traducción tenemos procesos y operaciones de traducción o paráfrasis. Y en tercer lugar, la tercera clasificación o la tercera categorización, la traducción intersemiótica, que es la gran modalidad de esta época. Cuando lo que se da o lo que se produce es un cambio de código o un traslado de significados entre códigos de diferentes naturalezas, estamos frente a la traducción intersemiótica. Por ejemplo, es lo que sucede cuando la literatura es llevada al cine, cuando un poema es llevado a una pieza de teatro, a una pieza de ballet. Es decir, siempre que tengamos cambio en la naturaleza del código de significación, estamos en presencia de la traducción intersemiótica. Y es, diría yo, además, la gran vedette, por lo menos, del siglo XXI. Traducción intralingüística, o también llamada paráfrasis, es aquella que se da cuando existe cierta reformulación de significados dentro de la misma lengua. Cuando hay cambios, por ejemplo, en los destinatarios, como bien podría ser este ejemplo que ilustra esta diapositiva, donde como vemos hay una adaptación de la Santa Biblia, del libro de cabecera de los católicos, en una Biblia para niños. O bien en los diccionarios mismos encontramos casos de traducción intralingüística. También podría ser, si trasladamos este concepto de traducción intralingüística al plano jurídico, en el caso del lenguaje jurídico, por ejemplo, los mensajes, los códigos, los artículos o las leyes adaptadas para la comprensión de los ciudadanos comunes es también un caso de traducción intralingüística. Traducción intersemiótica, como bien decíamos, de una obra literaria, por ejemplo, que se adapta o se convierte a otros formatos, como bien puede ser una versión cinematográfica o de otro orden, pero la condición principal para que haya traducción intersemiótica es que siempre tengamos un cambio en la naturaleza del código. Y finalmente nos encontramos con la traducción interlingüística, también conocida comúnmente como propiamente dicha, que es la traducción entre lenguas diferentes. Fíjense ahora en este caso. El ejemplo que puse en esta diapositiva es este documento que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un convenio de 1989 y que
Bueno, cuando los estados adhieren a ellos o se convierten en derecho para la vigencia de la vida jurídica interna, es particularmente por el tipo del contenido, un texto que tiene muchas versiones adaptadas según las distintas edades de sus receptores, para que los niños, que son los principales destinatarios, también conozcan sus propios derechos. Por supuesto, la finalidad en este caso es totalmente pedagógica y es lo que sucede, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí a la derecha de la pantalla, que se trata de una versión de un sitio español sobre la adaptación de la Convención para niños entre 13 y 18 años. Ahora bien, si comparamos el texto original de Inés Weinberg con esta adaptación, como ustedes pueden ver, no hemos salido del español, pero si tenemos que comunicar en la cultura meta los mismos contenidos, debemos reformularlos, por supuesto. Por eso hablamos de intratraducción o traducción intralingüística. Piensen, por ejemplo, en este otro caso. Vamos al plano de la traducción periodística. Supónganse que aparece en el diario español, pongámosle Infobae de España o en el diario El País, una noticia sobre el divorcio de dos personas famosas y donde, por supuesto, se van a incluir cláusulas, las leyes, los códigos, los artículos propios del sistema legal de España. Ahora bien, supongamos que nos piden que esa noticia periodística se publique en un diario en Argentina. Pongámosle Diario Clarín, Diario Nación, incluso Infobae de Argentina, pero no vamos a publicarla tal cual. Entonces, ahí se deberá hacer una traducción intralingüística. Vamos a tener que adaptar esos códigos, esas leyes, esos artículos e incluso la terminología propia del sistema legal español a nuestro español rioplatense, donde vamos a tener que adaptar esos, esa información del sistema legal propio de España al sistema legal propio de Argentina, utilizando los códigos legales de nuestro país, terminología propia de nuestro país, las leyes, las cláusulas propias de nuestro país. ¿Se entiende entonces lo que implica esta traducción intralingüística? En un artículo de la misma convención tan conocido y que seguro han escuchado, lo que se llama como principio el interés superior del niño, que es un mandato para los jueces que deben decidir sobre cuestiones relativas a los menores, es un mandato para nuestros jueces también, porque, bueno, Argentina es parte signataria de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, es derecho interno para nosotros también. Bueno, justamente veamos en este artículo 3, en el apartado 1, que dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño. En una versión adaptada, en la versión española adaptada a los niños, dice en primer lugar interés superior de los chicos y chicas. Es decir, hay ajustes que se deben hacer siempre con esta finalidad de la comunicación para el destinatario elegido, para el destinatario previsto. Entonces vemos que hay una simplificación, es más breve este artículo, y bueno, se trata de usar referencias que los niños puedan entender cuando las instituciones, tribunales, autoridades u otros órganos es entre 13 y 18 años, vean, ¿no? No son tan chiquitos. Sino quizás deberíamos cambiar también estas referencias, esos sustantivos, decidir sobre asuntos que afecten a los chicos y chicas y actuar siempre teniendo en cuenta sus intereses. Se trata del mismo contenido reformulado y simplificado para niños entonces de 13 a 18 años. También el diccionario jurídico de la Real Academia Española, que tiene esta referencia, el diccionario panhispánico del español jurídico es muy completo, como todos los instrumentos y, por supuesto, los recursos producidos por la Real Academia Española. Y aquí hay una definición técnica del principio del interés superior del niño y estamos frente a una intratraducción también, a un caso de traducción intralingüística en esta explicación, en esta explicitación técnica de lo que significa ese principio. Veamos este caso de traducción intersemiótica, porque en el ámbito jurídico también podemos hablar de traducción intersemiótica. Por ejemplo, si tomamos la película de 1985, que justamente ha sido una interpretación llevada al cine de lo que fue toda esta historia nuestra del juicio de las juntas, y de que en la primera imagen lo que tenemos es, podríamos decir, el expediente escrito del juicio que tiene todas esas cajas, todos esos folios y tomos, una imagen de lo que fue la sentencia de ese momento. Bueno, y todo esto es reproducido y reinterpretado de manera visual e intersemiótica en la película 1985. Hablando de la traducción interlingüística, tomemos como ejemplo de este tipo de traducción el código en una versión bilingüe del Código Civil de España. Y abro paréntesis. En nuestro país no es muy frecuente este tipo de traducción interlingüística porque nosotros, por una cuestión de nuestra realidad jurídica y cultural, no tenemos un trabajo en doble lengua, no tenemos un código escrito en doble lengua, pero en el caso de Canadá, por ejemplo, la traducción jurídica interlingüística, la traducción de todos sus instrumentos jurídicos, tienen que estar, por ejemplo, en dos lenguas. Es decir, es un mandato que las versiones oficiales sean bilingües. Este ejemplo que les puse en esta diapositiva es uno de los diccionarios de términos jurídicos del muy reconocido
autor español, Enrique Arcara, y de otros estudiosos colaboradores. Ahora bien, si hablo de diccionario monolingüe, jurídico monolingüe, estoy hablando de traducción intralingüística. En cambio, si hablo de diccionarios bilingües, estamos hablando de traducción interlingüística. También en esta diapositiva encontramos una versión bilingüe de justamente una obra española que se llama Traducir el Derecho, que los mismos autores la publican en inglés y en español. Bien, aquí tenemos lo que les decía sobre Canadá, donde en los sitios, todo esto que estamos mostrando aquí son fuentes y recursos útiles, contextos paralelos, donde siempre las fuentes originales son muchas veces los mejores diccionarios. Por ejemplo, en el caso de Canadá, como decimos, que por supuesto no es el par de lenguas en el que ustedes van a trabajar, porque no van a trabajar con francés en sus combinaciones idiomáticas, pero claramente en sitios oficiales lo que encontramos son traducciones oficiales, en este caso de normas jurídicas. La parte de inglés la pueden aprovechar perfectamente. Nosotros por tradición no necesitamos la traducción de nuestras normas jurídicas, pero sí hay normas jurídicas traducidas, por ejemplo, esta traducción de la Constitución que aparece publicada en el sitio del Congreso de la Nación Argentina y que tiene la particularidad de que no figuran sus autores, lo cual para los traductores es un problema. No sabemos si está bien hecha, si está mal hecha, no sabemos si tendríamos que hacer un estudio de calidad de la traducción, pero sí está en el sitio oficial, sí aparece en el sitio oficial. Y hay otro tipo de normas traducidas también, como la ley de migraciones o la ley de sociedades, que viene a ser las que deben atraer el capital extranjero, las que deben consultar los capitales extranjeros que vienen al país. Y en ese caso, bueno, como digo, nunca aparecen los autores, no sabemos quiénes la llevaron adelante, no sabemos si es el mismo personal del Congreso o quién. Tal vez, quizás, sea traducción automática. Claro, por supuesto, exactamente debemos caer en la realidad de que no podemos evitar una traducción automática cuando el objetivo que se persigue es pagar menos, y es algo que como asociaciones o empresas de traducción se intenta erradicar, pero a veces se torna imposible cuando se quiere imponer la idea de hacerlo simple y barato. Bueno, y así es, por supuesto, la calidad que vemos, ¿no? Al menos en la página del CONICET, todo es traducción automática. Y es lamentable porque estamos trabajando con la palabra y no podemos, no tenemos más remedio que vivir en el mundo en que vivimos y rodeados de estos tipos de traducciones pésimas, ¿no? Y hoy en día es como casi constante, casi como una moneda corriente. Eh, Además, también porque los sitios, como decía, se ahorran los traductores.
Esta idea del recurso de la traducción automática está muy instalada en la sociedad porque hay mucho énfasis en lo que se llama la post-edición y que veremos más en profundidad en la última unidad cuando abordemos la traducción automática y los motores automáticos, dando por sentado que el traductor va a hacer una traducción automática que se supone que un traductor luego o que otro traductor luego debería revisar. Lamentablemente hay de todo en el mercado y por lo general, como decíamos, es gente, organizaciones, empresas, tanto gubernamentales como no, que quieren abaratar costos o tener todo al instante y así también es la calidad de lo que producen y publican. Y lo más alarmante de todo es que a veces publican en portales o documentos usados por toda la comunidad, como por ejemplo este que les estoy mostrando en la diapositiva, ¿no? En la traducción jurídica tal vez es difícil que entre la traducción automática, pero cada vez la verdad es que la traducción automática es más usada por todo el mundo. El pecado mayor es no revisar y es imposible no hacerlo. En lo personal, la traducción automática, y así como la considero, es una traducción sin alma. Ahí no hay sujeto que haya traducido el texto. Pero bueno, ya los traductores profesionales quedan, me parece, al buen criterio, al buen sentido de ese traductor, a la reputación de ese traductor, de emplear las herramientas que le solucionan el trabajo o le facilitan o le ahorran tiempo. Y lo importante es el criterio, me parece, es desarrollar criterios justamente de crítica de la traducción para ver si esas son traducciones adecuadas o no. Cuando Hurtado Albir habla de cuáles son los supuestos, o sea, los supuestos que hacen nacer la necesidad de la traducción, por un lado nos habla de la diferencia lingüística y cultural, pero después entramos con un norte particular que es la finalidad comunicativa que tiene toda traducción y un vector o un eje muy fuerte que tiene la traducción desde por lo menos la última parte del siglo pasado, digamos desde los años 80 para acá, es la adecuación a la finalidad, al propósito, al objetivo. En términos de la escuela alemana vendría a ser lo que se conoce como teoría del scopus, ¿no? Y justamente el término scopus, que es introducido por Hans Vermeer y Katharina Reis, de la escuela alemana, implica ese objetivo, ese propósito, esa finalidad. Podríamos decir entonces que el modelo funcionalista de la traducción también se puede adaptar a la traducción jurídica. Pero bueno, hay aquí en general, digamos, un condicionamiento, ya que la finalidad condiciona la manera en que se traduce, pero también lo hace el destinatario, ¿no? En los casos en que cuando pasamos a hablar de competencias traductoras, ¿cuáles son las competencias necesarias? ¿Y de qué manera cambian? Según el tipo de texto y según la finalidad. En este caso, en este ejemplo,
tenemos aquí una traducción del humor, sobre todo cuando el humor es una de las expresiones con mayores rasgos idiosincráticos, regionales, culturales. Y entonces, como ustedes bien saben, los conocimientos lingüísticos, es decir, el manejo de dos lenguas, el conocimiento de la lengua de partida y de la lengua de llegada, no son suficientes para la traducción. Aparte de eso, son necesarios conocimientos extralingüísticos, es decir, la competencia traductora. Hurtado Albir tiene un modelo muy amplio de competencia. El trabajo es muy amplio sobre competencia traductora dentro de un modelo que se llama PACTE, así lo han llamado ella y otros estudiosos, en donde justamente el énfasis está en que no solo la habilidad de traducir entre lenguas, digamos, no solo los elementos lingüísticos son necesarios, sino el tipo de conocimientos culturales, instrumentales, temáticos. Y a todo eso se lo engloba dentro de lo que son los conocimientos extralingüísticos. Por ejemplo, también lo que sucede con la traducción de publicidad, es decir, los textos publicitarios también son fuertemente determinados por, primero, combinaciones de códigos. Códigos de diferente naturaleza, verbal, visual y además el efecto apelativo que debe cumplir la publicidad va a estar seguramente determinado y condicionado por el contexto, que es lo que sucede con lo que llamamos la localización, que está muy en boga hoy. La localización es justamente una adaptación y un anclaje de un mensaje según los códigos y las características de cada contexto de recepción. Cuando hablamos, o sea, en esto que decíamos del estudio amplio de la competencia traductora que hace Albir, dijimos incluye conocimientos lingüísticos y extralingüísticos. Dentro de los extralingüísticos incluimos la competencia temática, por supuesto con matices culturales y temáticos, la familiarización con el tipo de lenguaje y con el contenido. Es como que tenemos una triple dificultad. En la primera fase de abordaje de la traducción, ningún traductor puede traducir sin comprender. Y es justamente esa la primera dificultad. Después tendremos el lenguaje o concomitantemente tendremos el lenguaje en contenido, conceptualmente complejo, lingüísticamente complejo en algunos campos especializados. Y después, bueno, adaptar ese contenido a otra lengua, a la lengua del contexto de llegada. Igualmente compleja en contenido y en lenguaje. Si pasamos, siempre, por supuesto, en términos de Hurtado Albir, ¿no?, a lo que ella llama los principios básicos de la traducción, de toda traducción, lo primero que ella dice es siempre la primacía va a ser la comunicación. Es decir, que ese mensaje que se emite llegue al destinatario y sea recibido según sus propios códigos de comprensión y sus propias categorías. En segundo lugar, la relevancia del sentido.
Todos hablamos de la traducción del sentido. ¿A qué llamamos sentido? Bueno, podremos decir que se trata del valor de las expresiones en la comunicación real. Como bien sabemos, hay expresiones, por ejemplo, que son saludos en una lengua y que no podrían traducirse de la misma manera en otra porque el valor de saludo lo tiene otra expresión en la lengua y el contexto de llegada. Es decir, el sentido siempre va a ser contextual, siempre va a estar dado el valor de las expresiones en la comunicación real. Por supuesto, importancia del contexto. Como decimos, todo eso va a ir determinando las decisiones que se toman en la traducción. El contexto de recepción, el destinatario, esto que veíamos, por ejemplo, del ajuste de la convención a los niños entre 13 y 18 años. Y otro principio que señala Hurtado Albir es la intervención de procesos mentales. Todos sabemos que es necesario primero decodificar, es decir, hay procesos cognitivos para decodificar un mensaje en una lengua y recodificarlo en otra, en la lengua de llegada. Bien, pasamos ahora a las definiciones de traducción que de alguna manera responden a lo que fue la evolución de la reflexión sobre la traducción. Es decir, siempre las primeras definiciones de traducción apuntaban o enfocaban solamente o la definían como una actividad entre lenguas. El mensaje de una lengua A una lengua B, de la lengua origen a la lengua meta, del texto origen al texto meta. Pero ya si hablo de texto cambia un poco la perspectiva, es decir, en los estudios lingüísticos incluso, la lingüística a lo largo de su evolución también ha tenido una progresión entre la consideración de lo que era la palabra, el léxico, la sintaxis, la gramática, de la gramática y la frase a la oración, de la oración al párrafo, del párrafo al texto. Pasamos así a considerar que ese sentido, ese valor, ese significado no está solo contenido en la formulación lingüística o en las oraciones, en la palabra, sino el significado está transmitido por todo el contenido textual. Y entonces pensamos de que en el primer caso la unidad de traducción es la palabra o la frase, y cuando pasamos a una perspectiva textual decimos que la unidad de traducción, es decir, lo que debe mantenerse invariable, así definimos la unidad de traducción entre el texto origen y el texto meta, el mensaje origen y el texto meta. La unidad de traducción es una perspectiva textual que podríamos considerar que la unidad de traducción es todo el texto, no solo una parte de él. Ninguna de estas perspectivas suman, no excluyan a la otra. La traducción no es solo una actividad entre lenguas, no es solo una actividad textual, no es solo un acto de comunicación. Fueron perspectivas que se fueron sumando a las primeras definiciones o concepciones de la traducción, incluso más modernamente podríamos decir, o podríamos considerarla como un proceso mental.
Los estudios cognitivistas, sobre todo, que han estado en auge en la última mitad del siglo XX, principios de este siglo. Y como bien saben, estos tiempos son los tiempos de la biología en el sentido de las neurociencias, donde hay muchos estudios de los procesos mentales, digamos, en el campo de la traducción. Que por supuesto nada de eso podía preverse en la época de Cicerón, de Lutero, de San Jerónimo, digamos, de los primeros traductores. Ejemplos de definiciones de traducción. En esta que tenemos aquí, por ejemplo, la traducción consiste en comunicar un mensaje desde un contexto sociocultural de partida, o sea, un texto, un mensaje anclado en un contexto de partida hacia un contexto de llegada, atendiendo a que el texto en la lengua meta sea receptado conforme a la función establecida por el encargo de traducción. Si tuviéramos que analizar esto, podríamos decir que no solo se trata de una definición como actividad entre lenguas, porque acá estamos nombrando contexto, estamos nombrando texto y sobre todo estamos nombrando contexto cultural. Y además este doble polo que es esencial en la comunicación. Así que de esas cuatro perspectivas podríamos decir que este es un ejemplo de una definición de la traducción como acto de comunicación. Otro ejemplo de traducción, la traducción como proceso. En esta nueva concepción, la traducción consiste en procesos de dos tipos: de decodificación de unidades lingüísticas en la lengua 1 y de recodificación o de comprensión y reexpresión en la lengua 2. Claramente es una definición enfocada en la descripción de la traducción como proceso, siempre considerando la traducción como una actividad humana, no automática, claro está. Tercer ejemplo de definición de traducción que consiste en la reformulación de un mensaje en una lengua original o lengua 1, en una segunda lengua, en una lengua de llegada. La traducción está acá presentada como una actividad entre lenguas. Lo que solemos decir es que no son las lenguas las que se traducen. Sí, es una actividad lingüística claramente de decodificación y recodificación de una lengua a una lengua B. Pero no hablamos de lo que se traducen, son las lenguas. En todo caso, es un mensaje de una lengua a otra, porque la lengua es como el sistema, es como el diccionario, es como la subgramática. Lo que en realidad se traducen son textos, que es el sentido, como decimos, de un mensaje con un determinado sentido y valor en un contexto de partida, y se busca la producción de un mensaje de sentido equivalente, de valor equivalente en el contexto de llegada. Bien, tenemos aquí otra definición
la traducción concebida como una actividad textual. Esta definición nos dice que la traducción consiste en la reexpresión del sentido textual de un texto original en un texto meta. Un poquito de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Y así llegamos a la definición de Hurtado Albir, que retoma estas 4 perspectivas o miradas en una sola definición o abordaje de la traducción. ¿Qué nos dice Hurtado Albir? La traducción es un proceso, y abro paréntesis, a juicio personal diría que es una de las definiciones de traducción más completas, si se quiere, porque captura todas estas etapas o ejes que veníamos viendo, ¿no? Y la define como un proceso interpretativo y comunicativo que consiste en la reformulación, o sea, es un proceso por un lado de decodificación y por otro de recodificación, pero también no solo interpretativo, también comunicativo. Es decir, con la incorporación del receptor, mi mensaje debe llegar a ese destinatario. Eso es la perspectiva comunicativa, sí o sí. No me puedo quedar en una traducción que puede ser correcta, pero que no vaya a llegar a mi receptor, que mi receptor no la vaya a comprender. Y entonces, esa recodificación de la que hablábamos es la reformulación propiamente dicha de un texto con los medios de otra lengua en el marco de un contexto social y con una finalidad determinada que es el objetivo, el propósito que persigue la teoría funcionalista, la teoría del Scopus, de la que hicimos referencia durante este recorrido también. Y se centra por ende en la traducción como una actividad cognitiva, como una operación textual y como un acto de comunicación. Ninguna definición anterior quizás es incorrecta, pero le faltan quizás perspectivas, ya que algunas solo definen la traducción como haciendo énfasis en el proceso mental, o tenemos la que solo hace énfasis en la reformulación de un texto, etc. Pasamos a las categorizaciones de la traducción. Desde el punto de vista histórico, la traducción se ha movido entre 2 polos que, por un lado, tenemos la traducción en un principio con San Jerónimo, que fue el primero, de alguna manera, en dividir lo que era la traducción de textos profanos, que son aquellos que no son religiosos, de la traducción de textos religiosos. Él fue quien emprendió la traducción de la Vulgata, es decir, de la primera traducción de la Biblia en latín. Siempre ha habido esta dicotomía entre lo que es una traducción literal y una traducción libre. Si la traducción debía ser literal, es decir, totalmente apegada al original, casi una reproducción podríamos decir, ya vamos a ver otra terminología, o libre, o el intérprete, como se decía en la antigüedad, el traductor podía, digamos, salirse o correrse del original para lograr que su mensaje justamente llegara mejor a los receptores. En los comienzos de la historia de la traducción, y sobre todo en la traducción religiosa, la concepción de traducción libre era claramente una herejía,
porque moverse del texto original no era permitido. Por supuesto, en la evolución hemos llegado totalmente a otra casi dimensión, podríamos decir, ya que en la actualidad no hablamos de traducción correcta o traducción fiel. No es una palabra que usamos en el corriente. Sí podemos hablar de traducción correcta, pero no hablamos de que haya una sola manera de traducir correctamente un texto. Y además, hoy en día, la realidad es que la traducción es tan amplia que hoy la traducción puede concebirse como cualquier reformulación o transferencia o traspase o reescritura de textos, y esa es la gran modalidad de la expresión. Hoy en día pensemos qué es un meme, es decir, estamos hablando de un ejemplo de una traducción de significados en los códigos del momento, básicamente audiovisuales. Bueno, esto de literal y libre, como van a ver ustedes en la historia de la traducción, ha sido la lucha de todos los siglos. Pero justamente, como decimos, todo se va resumiendo en esto que se llama la traducción del sentido. Es decir, vamos a ver que según la finalidad o el propósito o el scopos, quizás los cambios permitidos, por así decirlo, o aceptados, que es lo que sucede con una adaptación, por ejemplo, ¿no? En la traducción jurídica debemos, por el contrario, sí o sí mantenernos lo más cerca del original que se pueda, pero quizás tenemos que pensar que la literalidad absoluta no vamos a poder mantenerla porque eso significa conservar incluso conceptos y expresiones que son totalmente inexistentes o contrarias a lo que existe en la cultura jurídica de llegada. Un poco lo que decíamos sobre la traducción periodística de esta noticia sobre el divorcio de dos personas famosas, publicada en un diario en España, con la terminología respecto de leyes, de cláusulas, de artículos, de códigos propios de ese país. Y si queremos publicar esa noticia en un diario de nuestro país, en un diario de Argentina, debemos adaptar todo ese sistema legal de España a la terminología propia respecto de las leyes, de los códigos, de los artículos de nuestro país. Es lo que se llama la falta de equivalencia. Y como vemos en este ejemplo de traducción periodística, directamente hay figuras jurídicas de una tradición que no existen en la otra tradición. Como ustedes pueden apreciar en este diagrama, Albir es una investigadora, escritora, traductora, que es muy exhaustiva, es muy detallista en sus definiciones, en sus abordajes. Pasamos ahora a las clasificaciones que ella usa o a las etiquetas que ella usa para designar a la traducción. Y en todas sus manifestaciones, ella, como les decía, es muy extensa en sus explicaciones. Hace siempre un recorrido histórico muy largo, es sin duda muy erudita, muy exhaustiva, pero tiene la ventaja de que recopila después sus clasificaciones y sus categorizaciones en cuadros, lo que nos permite organizar toda la información que nos está dando
y sistematizarla para nuestro aprendizaje, para nuestro conocimiento. Entonces, en el material teórico que van a leer ustedes, las categorías que ella finalmente diseña para clasificar a la traducción son, podríamos decir, estas cuatro que ven aquí en la diapositiva. El ámbito socioprofesional, el modo del original y de la traducción, la naturaleza del proceso y el método empleado para traducir. Tomando en cuenta el primer criterio en la terminología de Hurtado Albir, en palabras de Hurtado Albir, lo que obtenemos es tipos de traducción y hace referencia justamente a lo que llamamos la traducción diferenciada por el campo temático, como la traducción técnica, como la jurídica, como la literaria, la comercial, la científica. Todo eso para Albir son tipos de traducción. Según el modo del original, tenemos escrito, oral. Para ellas son modalidades de la traducción y como vamos a ver en un ratito, tiene una extensa inclusión en esta categoría del tipo de la traducción escrita, la traducción a la vista, la interpretación de tribunales, por ejemplo, el subtitulado, el susurrado, el doblaje. Según la naturaleza del proceso, Hurtado Albir presenta distintas clases de traducción. Por ejemplo, diferencia la traducción natural de lo que hace una persona bilingüe a la traducción profesional, es decir, la que hace un traductor formado en ejercicio con competencias que le da su título y que trabaja para un cliente determinado, que puede ser un cliente directo o un cliente agencia. Ya veremos más adelante en la unidad cuáles son las diferencias entre clientes directos y clientes agencia. En cuanto al método de traducción, hablamos de clasificación por métodos de traducción, que vamos a ver que para ella básicamente son cuatro. Respecto a los tipos de traducción, que podemos bien asociarlo a la traducción según el campo temático del texto origen y del texto meta, en general la subdivisión aquí sería entre géneros especializados y no especializados, y aquí es donde ubicamos la traducción jurídica, la traducción técnica, la traducción económica, etc. Y ella llama no especializados, por ejemplo, a la traducción literaria, periodística, de textos publicitarios, es decir, textos vinculados más bien con el conocimiento general. Y fíjense, incluye acá la literaria, a pesar de que hay autores, y sobre todo los especialistas del ámbito de la traducción especializada, que aseguran que la traducción literaria debe incluirse en esa otra clasificación, ya que presenta otras características, por ejemplo, para despegarse de las propias que tiene un texto publicitario, por ejemplo, sea este un folleto, un mensaje en una red social, lo que hoy conocemos como mobile marketing, etc. En cuanto a las modalidades, lo que ella desarrolla es cómo se combinan el sonido, la grafía y la imagen, es decir,
lo que sería el material del mensaje, y lo que da como resultado la traducción escrita cuando el medio está escrito, o sea, la traducción escrita de textos escritos. Cuando hablamos del medio oral, o sea, cuando hablamos de interpretación, estamos haciendo referencia al medio oral. Esa interpretación se divide en simultánea, consecutiva, de enlace. Y así también incluimos a la traducción a la vista, que es una combinación de los medios escrito y oral. Tenemos también las voces superpuestas, como por ejemplo en los documentales donde no hay un mensaje original. Al contrario, se superpone la interpretación justamente para mantener el mensaje original. También tenemos el doblaje y el subtitulado, que son típicos del cine o de los productos audiovisuales. En relación con el medio musical tenemos la traducción de canciones y la subtitulación musical, que es lo que a veces, por ejemplo, en la ópera, en los teatros, hay una banda que corre con la letra, sería de la ópera, que son obras literarias en el fondo. También tenemos la traducción de programas y de productos informáticos dentro de lo que sería el medio informático. Y aquí me quiero detener un poquito en lo que se llama el medio iconográfico, porque, es decir, la traducción iconográfica, cuando lo que tenemos que hacer aquí es resolver una combinación de códigos, básicamente visual y verbal, u otros como de sonido. Lo vinculamos con la publicidad, con los cómics, con los carteles, con los crucigramas, las sopas de letras y otras cosas que ella puede decir. El significado en estos casos depende de una interpretación correcta de esa combinación entre códigos diferentes, por ejemplo, y un elemento lingüístico. Tenemos aquí las clases de traducción, que ya dijimos que para ella, lo llevado adelante por el traductor, le dan estas categorías de profesional y utilitaria o instrumental, es lo que el profesional hace para comprender un texto. Respecto de la dirección que toma la traducción, puede clasificarse como directa o inversa. Es la terminología que más usamos desde lo cotidiano, claro está, ¿no? Y la que más se ha extendido y la que más utilidad tiene según la dirección hacia la que traduce el traductor. Llamamos directa hacia la segunda lengua de trabajo del traductor, en nuestro caso de inglés a español, y llamamos inversa al proceso inverso, desde la lengua de trabajo del traductor hacia su propia lengua, es decir, en nuestro caso, español-inglés. Este cuadro sería como el compendio o el resumen de lo que para ella son tipos, modalidades y clases. Algunas imágenes y ejemplificaciones de estas categorías. Aquí, según la
aplicación de estas etiquetas, lo que vemos aquí es un ejemplo o una imagen de la interpretación en conferencias. En los términos de Hurtado-Albir sería como clase de traducción, es traducción profesional, como modalidad es interpretación simultánea y como tipo, según sus categorías, una interpretación de conferencia. En esta otra diapositiva, según parece ser, se trata de la traducción al alemán de 100 años de soledad de la novela de Gabriel García Márquez. Como tipo de traducción decimos literaria, como modalidad de escrita, y como clase es traducción inversa porque es del español al alemán. Este es un tipo de interpretación que es la interpretación de tribunales, porque claramente el traductor jurídico, el traductor público como auxiliar de la justicia, ese claramente es su rol, el de auxiliar de la justicia, es verdaderamente muy relevante a la hora de que puede haber testigos que no hablen la lengua, pero se debe aclarar el derecho de defensa si hay cuestiones jurídicas de base, como por ejemplo garantías constitucionales que se deben respetar. Nadie puede ser un testigo, puede ser imputado, pero sí o sí es necesario que todo eso se asegure si no habla el lenguaje castellano. En nuestros juicios, en nuestros procesos judiciales, tiene que sí o sí intervenir un traductor, un intérprete. En este caso, este ejemplo de la traducción del humor en italiano, que dice Buongiorno, sono state eliminate le ingiustizie terrestri. Bueno, el tipo de traducción que tenemos aquí es literaria o expresiva, podríamos decir mafalda para nosotros. Iconográfica, esta es la etiqueta para los cómics o para las historietas, porque claramente la comprensión depende de esta combinación que sí o sí se hace entre la imagen y la formulación lingüística y el mensaje lingüístico. Y la traducción literaria no es para nada sencilla, no es para cualquiera, ya que se debe ser creativo, transmitir emociones, trabajar con juegos de palabras, con sentido figurado. Por eso es muy complejo traducir las obras literarias. Bueno, acá no tenemos ese problema, claro está, ¿no? Se trata de un tipo de traducción técnica, escrita, y como clase de traducción es profesional, porque claramente está hecha por profesionales y para profesionales. Se trata de la traducción de un manual de usuario. Hurtado Albir llama método de traducción a un principio general que recorre todo el texto, es decir, como un abordaje que se adopta para todo el texto. Por ejemplo, si fuéramos a la antigüedad, literal o libre sería un método. Llamamos estrategia o técnica a las operaciones en el nivel microlingüístico, cuando yo tengo que traducir esta frase, esta imagen, esta expresión. Ahí aplicamos técnicas o estrategias.
No hablamos de método local, es como que el método es global para toda la obra y la estrategia o la técnica es local. Una cosa sería a nivel macro y otro a nivel microlingüístico, sobre todo, o bien microtextual. Los métodos a los que en general de todas las discusiones metodológicas, casi todas eran históricamente sobre literal o libre. Albir introduce, o bueno, trabaja y después desemboca en estos cuatro, ¿no? Interpretativo, comunicativo, literal, libre o filológico, sin valoraciones particulares. ¿Por qué? Porque según la finalidad de la traducción, cualquiera de estos puede ser un método correcto, adecuado. Entonces, como bien saben, no hay una sola manera de traducir un texto o un mensaje. Puede haber tantas versiones como traductores haya en el planeta y todas las versiones son iguales de correctas. Hay un muy buen texto del escritor argentino Jorge Luis Borges, donde el escritor defiende esta postura, como que siempre la traducción es un texto inacabado, siempre puede haber una mejor versión, siempre va a haber una mejor versión. Es lo que siempre yo les digo desde teoría y práctica de la traducción general. La traducción debe verse, debe concebirse como una obra de arte inacabada, donde deba aplicar una segunda o una tercera mano en cuanto a terminología, en cuanto a sintaxis, etcétera, para que esa obra de arte se pueda destacar, pueda brillar, pueda sobresalir. Ninguno de estos métodos es superior a otro. ¿Hay distintas finalidades? Sí, que pueden requerir distintos métodos. Fíjense, las cuatro categorías que menciona Albir son interpretativo comunicativo, literal, libre y filológico. Y ahora vamos a el que más nosotros vamos a adoptar o adoptamos, tengamos conciencia o no, es este que ella llama método interpretativo comunicativo. Es decir, no es la literalidad absoluta, sino es la transferencia o la traducción de un mensaje en una lengua de llegada, traduciendo el sentido o lo que llamamos el valor de las expresiones en la comunicación concreta. Bien, la traducción literal, o sea, en la mayoría quizás de la tarea que asumimos, lo que aplicamos es el método interpretativo comunicativo. Cuando hablamos de traducción literal, y ella es bien estricta en eso, en el hecho de que hay una transcodificación lingüística, o sea, es estrictamente literal, casi palabra por palabra, ella le llama en su libro Traducción y Traductología, justamente traducción por palabra, no usa el término traducción literal. Y cabe preguntarnos entonces, ¿cuándo podríamos usar esa traducción palabra por palabra? Por supuesto que si estamos frente a una traducción que tenga una finalidad meramente comunicativa, no aplica usar la traducción literal. Pero una traducción, no sé, de obras en latín o de poemas latinos,
puede requerir una traducción palabra por palabra, porque lo que yo estoy tratando de hacer acá es indagar en cómo es la traducción del texto original. Entonces, en esa finalidad, la traducción literal sería la adecuada. Traducción libre. Aquí lo que nos pasa es que la traducción libre es lo que se llama adaptación. Es decir, es la versión libre, por ejemplo, de obras literarias en otras, como obras audiovisuales o las reinterpretaciones y reformulaciones de obras, por ejemplo, de Macbeth, de Hamlet, por ejemplo, que son las obras de William Shakespeare que se llevan al teatro, pero se las modifica. Eso está muy de moda hoy porque como que lo clásico, bueno, nunca va a morir Shakespeare, digamos, sus obras no, pero quizás en la actualidad lo que se prefiere son versiones y reversiones. Es decir, ¿cuál es la interpretación de este director o de este guionista de lo que fue originariamente la obra de Hamlet, por ejemplo? Entonces, lo que hay son versiones libres, totalmente válidas, y dentro de esa finalidad que generalmente es artística. Luego tenemos el método filológico o lo que ella llama la traducción erudita y crítica. Suele aparecer, por ejemplo, en los estudios de obras antiguas o textos jurídicos, códigos jurídicos. Entonces, ¿cómo se estudia eso? Es decir, como que hay eh, que saber exactamente lo que dice ese código. Quizás esos textos originales son anotados, glosados, se traduce, pero con muchas anotaciones, con aclaraciones. Esto que se llama con notas, porque yo no quiero salir del original. Podríamos decir que es casi una explicación del original que yo tengo que hacer en la traducción porque el objetivo principal es convertir ese tratado, ese código, ese documento jurídico antiguo en un objeto de estudio, de alguna manera. Por ejemplo, si debemos traducir un manual de Kant, el filósofo, debemos primero tratar de entender qué dijo ese filósofo en sus textos originales. Es decir, debemos aplicar lo que veíamos hace un rato de la actividad cognitiva para poder desglosar ese texto. Y a ese tipo de traducción se le agregarán muchas notas del traductor seguramente, y no necesariamente se trata de una traducción erudita o crítica, sino de una metodología de estudio del texto original mediante la traducción. Bien, ya hemos hablado de lo que tiene, digamos, de las dificultades de la traducción del humor, pero de estos cuatro, si tuviéramos que elegir un método para la traducción, por ejemplo, de este fragmento de historieta, nos quedaríamos con el primero, con las limitaciones que ya hemos dicho, de que quizás tampoco terminemos totalmente satisfechos. Bien, en esta imagen la traducción anotada o la edición anotada, siempre que veamos anotado, estaríamos frente a métodos que llamamos crítico o erudito. Y el método filológico, como decíamos, que sería como el estudio y la investigación
y la exploración del lenguaje en el que está escrito el texto original. Este es claramente un ejemplo de traducción, de la aplicación de un método de traducción libre, porque es el mismo Hobbit, esta misma obra que primero fue literatura, después cine, y ahora en una versión de Lego. Así que claramente es una versión destinada a niños y bueno, claramente con muchos cambios, como se dice, en lo que es la estructura y todo lo demás y las categorías del texto original. Bien, y aquí para finalizar, hay algunos refranes para traducir, pero bueno, aplicando el método literal y el método interpretativo comunicativo. El primer refrán es de origen mexicano, a chillidos de puerco, oídos de carnicero. Pero digamos, en la reformulación literal yo puedo cambiar para adaptarlo a nuestro contexto. Puedo cambiar chillido por grito y puerco por chancho, pero claramente lo adecuado en la traducción de refranes es el método comunicativo o interpretativo comunicativo. El equivalente de ese refrán, digamos, lo correcto es decir a palabras necias, oídos sordos, que es claramente la función comunicativa que tiene este refrán, ¿no? Y este que también es mexicano, el segundo, pero si lo queremos traducir al español del Río de la Plata, guajolote que se sale del corral termina en mole. Imagínense que encontramos este refrán en una obra de nuestro país. Difícil de entender, claro está, ¿no? Entonces, veamos la reformulación literal. ¿Qué pasa acá? Tenemos guajolote, que en México es el pavo, y, y mole, que se traduciría como guiso. Pavo que se sale del corral termina en guiso. O camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No hay ningún camarón en el original, pero es el valor que en nuestra comunidad de habla se le asigna a este refrán. Así que en general, como siempre pasa con el lenguaje figurado, siempre va a ser método interpretativo comunicativo y bueno, traducción del sentido, claramente. Entonces, llegamos así al final de nuestro recorrido, sin antes decirles cuál es la bibliografía que ustedes deben abordar desde la lectura. Tienen este único documento como marco teórico que se titula Traducción y Traductología y es una recapitulación de los conceptos preliminares y esenciales en el campo de la traducción, tomados justamente del libro Traducción y Traductología de Hurtado Albir, que es el que usamos como fuente para presentar este recorrido por la unidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.